un poco sobre el detalle de la clase, cómo se va a manejar el ritmo de la clase, Ujú. y otros aspectos más del curso, ¿no? Ok, bueno. Sí, bueno, fue una parte que traté, no fue la más amplia, pero sí toqué esos temas. En realidad fue una clase de introducción al curso, pero también de definiciones, yendo a la materia. Hicimos definiciones sobre innovación, sobre la gestión de la innovación, qué significa, qué es lo que tú has aportado. Hablamos también del componente, de la diferencia entre invención e innovación, ¿no? Que la segunda captura valor y la primera no. Incorporamos el componente de tecnología, explicamos que la tecnología tiene una dimensión que es inmaterial y en esa dimensión inmaterial se incorpora el conocimiento. Hablamos también de qué tipos de innovación hay, ¿no? Incremental, radical. Hablamos también de las relaciones que existen entre los conceptos de innovación y competitividad e innovación y emprendimiento. Y el emprendimiento que es un elemento clave del Perú. También tocamos algunas cuestiones idiosincráticas, es decir, cuestiones de carácter cultural, de mentalidad del peruano, que sí se puede hablar de eso, que atentan contra una capacidad creativa mayor. Y yo afirmé algo que puede sonar polémico, pero que reafirmo completamente, que es esta idea de que el peruano es creativo. Y en realidad yo no estoy de acuerdo con esa idea. No significa negar que existan peruanos muy creativos, que los hay y que tienen mucho éxito, y yo me alegro siempre por eso, especialmente en el sector gastronómico, que también toqué ese tema, pero somos un país con gente que copia mucho y somos un país que no está expuesto a grandes ideas, grandes corrientes de pensamiento internacionales. Entonces, la innovación siempre va a ser mejor cuando eres capaz de contrastar ideas, de enriquecerte con nuevas perspectivas, de estar al tanto de la información del día a día. Por eso les dije, infórmense todos los días, ¿no? Cada día dense unos 20, 30 minutos para saber qué es lo que está pasando en el mundo. También les hablé eso, en ese sentido de las limitaciones que plantea, por ejemplo, la Internet, donde casi el 80% de la información publicada está en inglés. Entonces, no saber inglés también afecta, ¿no? El acceso a nuevas ideas, a nuevos recursos. Y eso obviamente tiene un impacto en el potencial de innovación del país. Antes de entrar a, la, a la segunda clase o a la segunda sesión, que es la parte de contextos económicos y culturales, quisiera complementar con otro elemento importante con el cual la innovación tiene una relación muy estrecha, que es la historia. Y por eso les decía que es importante siempre tener una visión amplia, ¿no? De tratar de incorporar diferentes campos de estudio, porque eso nos permite tener una visión más amplia. Y la historia es clave también, conocer la historia no solamente del Perú, sino tener una noción general de los grandes acontecimientos históricos a nivel internacional, por lo menos en los últimos 200 años, siempre sirve. Y lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, le preguntan a alguien, ¿no? Le dicen, ¿quién eres? Esa persona te va a decir, bueno, me llamo tanto y vivo en tal parte y bueno, ok, perfecto. Tú no puedes describir a una persona solamente apelando a su métrica, es decir, a la parte cuantitativa, numérica. Una persona te va a decir, mira, soy Pedro, mido 1,75 m, peso 75 kilos, tengo una masa, el porcentaje de grasa que tengo es 25, músculo es 40 y tantos, y etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes tener todas las dimensiones, puedes medir ese cuerpo completamente, pero eso te da solamente una perspectiva material, cuantitativa de esa persona. Tú, para entender a esa persona y para saber realmente esa persona de dónde viene o quién es, tienes que adentrarte también a preguntarle otro tipo de cosas. Esa persona te va a decir que tiene ciertas preferencias, ciertos temores, ciertos gustos, ciertas aspiraciones. Entonces tú vas enriqueciendo esa parte cuantitativa, ¿no? Con un elemento cualitativo, es decir, con un elemento de apreciación que no es objetivo, es subjetivo, pero entre la objetividad y la subjetividad siempre hay una relación constante. Y no solamente eso, esa persona te puede decir, mira, me gusta hacer esto, me gusta comer tal cosa, me interesan estos temas, pero aún así el conocimiento de esa persona sigue siendo incompleto.
Tú vas a entenderla y conocerla mejor cuando conozcas, por ejemplo, quiénes son sus padres, quiénes son sus familiares, de qué lugar proviene, ¿no? Ir un poco al pasado de esa persona, cómo se crió, con qué valores, con qué principios, en dónde jugó, qué experiencias lo marcaron. Lo mismo pasa con la innovación. La innovación tú puedes proyectarla siempre de presente hacia futuro, pero lo decía el gran estadista británico Winston Churchill, ¿no? Que mientras más tengas capacidad de mirar hacia atrás, esa misma capacidad para mirar hacia atrás será proporcional a la capacidad que tienes para proyectar el futuro. Mientras más capaz eres de mirar hacia el pasado, más fuerte va a ser tu capacidad para proyectar el futuro. ¿Y esto qué significa? Que la historia informa muchas decisiones. La historia es importante porque nos da lo que se dice en inglés insights, ¿no? Nos da pepitas de sabiduría, nos permite contextualizar mejor un fenómeno, tener una comprensión de estos grandes acontecimientos internacionales y cómo modificaron los eventos a nivel internacional, sirven de alguna manera para interpretar eventos que podrían ser similares en el tiempo actual. No, no sabemos, no somos capaces de leer el futuro, pero que nos ilustrarían y nos darían nuevos elementos de análisis. Entonces, por ejemplo, si es que estudiamos por qué en el Perú no existe una cultura de innovación, un ejemplo muy claro, muy sencillo, es que si uno mira hacia el pasado, incluso sin llegar a la época prehispánica, sino desde la colonia, donde, ojo, no se inician todos los males, la colonización española tuvo cosas buenas y cosas malas, como todo en el mundo. Pero siempre hemos sido un país, o bueno, en ese momento no existía el Perú, era un virreinato, pero hemos sido un país cuyas raíces son, en términos económicos, primario exportadoras, extractivistas. Somos un país donde no se ha generado una cultura de valor agregado. Llegaba, no se explotaba el mineral, el oro y la plata, y se mandaban por galeón ya sea a España o si no al virreinato ¿no? Al virreinato de Nueva España, que es México actual, y de ahí a la Casa de Moneda de Filipinas para hacer monedas de la Casa Real Española. Pero no había una gran industria en el Perú, en términos textiles también. La lana, ¿no? La lana de oveja, la fibra de alpaca en realidad no se empezó a explotar sino hasta mediados, o por lo menos industrialmente, sino hasta mediados del siglo XIX, y por un error, por una coincidencia, ¿no? Porque una persona encontró en Liverpool, un mercante, un industrial textil inglés encontró en Liverpool 5 fardos de fibra de alpaca ahí perdidos, y le pareció tan buena la fibra que empezó a pedir fibra de producción para el Perú. Eso es más o menos a fin del siglo, mediados del siglo XIX. Pero antes de eso no existía una industria con valor agregado. Y esta situación se ha mantenido hasta la fecha. La estructura productiva del Perú es, como se diría, una estructura productiva o una economía primaria, basada en la extracción de recursos, sin valor agregado. No hay un desarrollo industrial muy fuerte y la industria que existe es una industria muy básica, plásticos, químicos, ¿no? Por ahí puedes tener ciertos espacios de innovación. En Perú, por ejemplo, lo que comentaba la vez pasada, se fabrican aviones de entrenamiento en conjunto con una firma surcoreana, se están fabricando buses de transporte, pero también es el conocimiento, la tecnología proviene esencialmente de afuera. Entonces, si mantienes toda una tradición histórica donde no has desarrollado tu economía, eso también se traduce de generación en generación. Eh, el, eh, Transmites esta idea de que basta con producir y exportar lo que extraes de la tierra. Y esa cultura de poco valor agregado la tenemos hasta la fecha. Así que, ¿cuál es la situación o cuál es la moraleja de esta historia? Es que no solamente hay que incorporar a la innovación los conceptos de competitividad, de emprendimiento, de desarrollo económico, de marco político, sino que la historia también informa mucho. Y ustedes en el mercado laboral van a ser mucho más atractivos, ¿no? Vamos a ver más adelante en innovación abierta los famosos gatekeepers, ¿no? Aquellos que tienen los puestos clave en las empresas, porque son capaces de incorporar elementos dentro de la empresa y fuera de la empresa, que son capaces de, vamos a decir, aplicar conocimiento que no es necesariamente un conocimiento técnico para enriquecer la toma de decisiones.
Aquí también podría dar otro ejemplo, porque me dicen, pero ¿para qué necesitamos aprender historia? ¿O para qué necesitamos aprender ciencia política? ¿O de qué me sirve la economía? O todos estos conceptos raros de filosofía que no son aplicados, no son prácticos. Pónganse a pensar, ¿no? Que en este tiempo siempre se orienta todo el conocimiento a lo práctico. ¿Cómo yo adquiero un conocimiento y cómo puedo aplicar ese conocimiento? ¿Cómo me va a servir ese conocimiento en lo práctico? Y resulta que no todo el conocimiento es práctico. Entonces, un ejemplo vendría a ser a nivel de arquitectura, pensemos. Eh, Puedes tener bloques de vivienda estilo soviético, ¿no? Estilo comunista, donde tenías grandes bloques, ¿no? Bloques, unidades vecinales, de casas que eran exactamente iguales. Bloques horribles, ¿ah? Eran bloques esos horribles así, todas las casas igualitas, ¿no? Nada de estética, no había nada simple, pero cumplía alguna función, es decir, sí, tenían una puerta, una sala o un espacio para organizar una sala, 1 o 2 baños y dormitorios, punto. Pero estéticamente no invitaban a nada porque simplemente estaban orientados a cumplir una función. Comparen eso, por ejemplo, esos bloques de vivienda comunistas o soviéticos con la arquitectura hispano-andina, por ejemplo, váyanse a Cusco, vean las iglesias, vean Machu Picchu, ¿no? Esos bloques de piedra, porque aún siendo de piedra no había arte detrás, estaban esculpidos, tallados para que encajaran perfectamente. Estéticamente daban una sensación mucho más agradable, ¿no? Poner maceteros con flores, pintar la casa de ciertos colores, ¿no? Vean las plazas de armas en España, las construcciones de la campiña británica, las iglesias en Francia, ¿no? Los templos shintoístas en el Japón, es otra cosa. O sea, claro, también cumplen una función, es decir, vas a llegar ahí, serán casas, serán templos, serán fuentes, no sé, pues fuertes de defensa, lo que quieran, pero estéticamente tienen algo que evoca a la emoción, ¿no? Y la emoción también es parte de esta toma de decisiones. La creatividad parte de las emociones. Entonces, cuando me dicen, ¿para qué nos sirve todo este conocimiento? Es justamente para prender ese aspecto más creativo suyo, que no todo está orientado a la función, a la producción, sino que también tenemos que incorporar mucho sentimiento. La innovación es un campo que está plagado de sentimiento. Lean, por ejemplo, otro ejemplo práctico para que entiendan a lo que voy, para que entiendan que no todo es utilidad y practicidad. Váyanse a un restaurante, ¿no? Uno de ellos simplemente les va a dar el menú, ¿no? No sé, un chifa, ¿no? El chifa Okai cuesta 6 mangos, está el aeropuerto 8 soles, la sopa fuchifu tanto, el chancho con tamarindo tanto. Ok, váyanse a otro restaurante donde desde que entran el ambiente es mucho más agradable, les pasan una carta muy bonita, ¿no? Entonces te ponen arroz chaufa, ¿no? Y abajo te ponen una descripción, crees cocinado con arroz no sé, pues, con arroz ¿cómo se llama esta provincia en el sur con arroz de Ocoña, ¿no? Con pollito, marinado en salsas no sé cuántos, y un sillao espectacular, ¿no? Que te hará regresar. Bueno, lo que vean. ¿Han visto esas descripciones de estos platos? No cuesta tanto, no es una gran diferencia, pero evoca, invita más al consumo. Es un pequeño elemento que no necesariamente cumple una función, por lo menos no tácitamente una función de utilidad, pero que le agrega valor, que le agrega un componente de creatividad a lo que están haciendo. Lo mismo sucede cuando abordamos la historia, la política, la economía, la cultura, y los revestimos a ustedes que tienen una formación ingenieril, más práctica, más cuantitativa, para que puedan darle más belleza, más cualidad a su toma de decisiones, a su análisis. No sé si entiendan a lo que quiero decir, espero que sí. No sé si tengan un comentario al respecto, si están de acuerdo o en desacuerdo, pero yo pienso que sí, ese componente cualitativo también es importante. Dale, Javier, dime. Profesor, disculpe, lo que usted está más, yo lo veo como una parte de generar experiencia o expectativa, ¿no? O sea, como usted dice, la creatividad, tema de generar experiencia, ¿no? Ese ejemplo que usted ha mencionado con el tema de
del restaurante es uno de los, planteándolos en el tema de la experiencia, lo que nosotros Ujú, llamamos en turismo el momento de la verdad. O bueno, también en marketing creo que le dicen, ¿no? Que son ujú, los puntos claves para generar la expectativa del consumidor. ujú, Así como, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a tomar un servicio, ¿no? Desde el momento del saludo, desde el ujú, momento de tú entrar al bus, ¿no? Ves la experiencia, ¿no? El bus bien aseado, limpio, tiene un baño, no está cochino, el ambiente, el olor, ¿no? Son momentos claves de que el consumidor aprovecha en generar esa expectativa, ¿no? De ver, por decirlo así, ¿no? El contraste que puede tener con otro tipo de servicio que de ujú, repente puede hacer que sea lo mismo, ¿no? Te lleva al mismo destino, sin embargo, no te saluda, te dice pase nomás, tú te ujú, sientas, no genera alguna expectativa, ¿no? Yo recuerdo ujú, que muchas veces eso lo llamamos los momentos de la verdad y eso impregna bastante en los clientes, ¿no? O en el ujú. consumidor en general. Claro, incluso tú lo que estás diciendo, podría incluso tener una función productiva que de hecho la tiene, no una función de utilidad que de hecho la tiene, pero es un elemento que le agrega riqueza, es un conjunto de elementos que agregan riqueza. No solamente es la parte técnica, sino la experiencia. Y la innovación también. Para ser innovadores hay que apelar mucho a la emoción. Vean, por ejemplo, los avisos de Nike, ¿no? Nike es una empresa que apela mucho a la emoción. Eh, los helados Häagen-Dazs también apelan a la emoción. Entonces, es simplemente para que lo tengan en consideración, para que no tomen siempre la adquisición de conocimiento como algo que les va a generar una utilidad inmediata o que va a tener un fin práctico inmediato. Piensen en todo este tipo de enfoques, ¿no? De campos de estudio, de formación, como algo que complementa su capacidad técnica. Eso les va a ayudar mucho a tomar decisiones. Bueno, entonces ya terminamos la primera sesión, ahora entramos a la segunda, que es contextos de innovación. ¿Qué significa esto? Em, no solamente es importante concebir el fenómeno de la innovación o los procesos de innovación como un proceso aislado, sino que los individuos, las empresas, ¿no? Operan en un entorno que está regido por instituciones y organizaciones políticas y económicas. También está el elemento cultural, que lo voy a tocar ahora un poco más ampliamente, pero eso explica en gran medida por qué, por ejemplo, algunos países tienen un potencial de innovación mayor que otros, porque sus contextos, es decir, sus sistemas políticos y económicos, están orientados a facilitar estos procesos de creatividad. Ahora, vamos a ir entonces en esta clase lo que vamos a hacer es tomar una teoría de la economía política que fue propuesta por un premio Nobel, bueno, un premio Nobel de Economía, Douglas North, fue premio Nobel de Economía en el año 1993. Él desarrolló con un conjunto de colegas, con Weingast y Levitt, desarrolló la teoría de los órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado. Ahora, quiero que presten atención a lo que yo voy a hablar. Las diapositivas van a estar ahí para que ustedes después las consulten. Si quieren pueden ir tomando nota, pero no se pierdan en las notas. Escuchen lo que estoy diciendo. Si no entienden algo, me avisan y preguntan y encantado les absuelvo la duda. Pero aquí lo importante es que North y sus colegas lo que hacen es incorporar ¿no? al análisis de un país las variables políticas y económicas que son tan importantes. Ahora, como les decía, en términos de economía política, ¿qué significa esto? Es el estudio de las interacciones entre lo político y lo económico. Y cuando hablamos de lo político, estamos refiriéndonos vamos a decir, a la estructura del Estado, a la ideología política, que ordena ese Estado, la estructura de su burocracia, el tipo de leyes que regulan el funcionamiento de ese Estado, ¿no? Qué tipo de procesos tiene para elegir el poder, si son procesos democráticos, si son procesos autoritarios. Bueno, esa es la parte política. Y esa parte política interactúa directamente con la parte económica.
en términos lo más sencillos posibles. Hay países que tienen economías de mercado, es decir, economías donde las personas libremente pueden emprender, generar negocio y ir generando riqueza, ¿no? El famoso modelo capitalista. En estos modelos capitalistas, no todos los capitalismos son iguales, esto lo vamos a ver en la clase número 4. ¿No? Hay diferentes tipos de capitalismo, unos tienen un poquito más de intervención del Estado, otras menos, unas aplican más impuestos, otras son más distributivas, etcétera. Pero ambos elementos, lo político y lo económico, interactúan constantemente. Un ejemplo muy claro es cuando hay inestabilidad política en el Perú, ¿no? Hay problemas con la inversión extranjera, la gente no quiere venir a invertir. Esa es una decisión política que impacta en lo económico. O si tienes una inestabilidad política, lo que puede pasar es que el precio del dólar puede aumentar o bajar. Si es que hay un bloqueo de carretera, que es un evento político, el precio de las frutas, ¿no? Del pollo, pueden también subir o bajar. Lo político y lo económico están constantemente conectados. Bueno, este modelo de órdenes de acceso limitado y órdenes de acceso abierto. Orden se refiere, en traducción se refiere a un país, ¿ok? Cuando North y sus compañeros hablan de un orden, se están refiriendo a país. Entonces, cuando dicen orden de acceso limitado y orden de acceso abierto, cuando hablan de orden de acceso abierto se refieren a un país que tiene un gran desarrollo institucional en lo económico y en lo político. Es decir, con un gran desarrollo institucional, las empresas, las personas tienen mayor libertad para participar en la competencia política y en la competencia económica. Por otro lado, si tienes órdenes de acceso limitado, en este caso estamos hablando de órdenes países de acceso limitado, se refiere que son países que tienen muchas reglas o que tienen falta de reglas donde no hay estabilidad, pero estas reglas no funcionan, las leyes, los reglamentos, los decretos, y los países están sumidos en inestabilidad, en caos político, en algunos casos en conflictos más violentos, incluso en terrorismo, guerras, etcétera, ¿ok? Entonces, North y compañía lo que hacen es, vamos a evaluar la diferencia entre países que tienen un alto nivel institucional, ¿no? Donde la ley se respeta y se cumple, versus países donde las leyes existen o no existen y tienen más inestabilidad. Vamos al primer concepto acá, que es el de Estado-Nación. Órdenes se refiere a país, que es sinónimo de Estado-Nación. Cuando yo hablo de país, hablo de Estado-Nación. Y también de orden bajo la teoría de North y compañía. ¿Qué es un Estado? En términos de gestión pública, un Estado es el aparato burocrático que administra los recursos de un país. Eso vendría a ser el Estado, la estructura de gobierno, la administración que gerencia, gestiona, administra y dispone de los recursos de un país. Pero también Estado hace alusión desde lo geopolítico, es decir, la combinación de la geografía con la política, el Estado hace alusión a un territorio determinado, ¿no? A un territorio delineado con fronteras claras. Entonces, eso vendría a ser un Estado, un territorio que tiene fronteras, límites establecidos claramente que lo separan de otros territorios o estados. Entonces, esa es la parte de Estado, que es la nación. La nación es, en términos políticos y en términos culturales, el conjunto de personas en un territorio, en un estado determinado, es decir, en estas fronteras claramente delimitadas, es la población de ese estado que comparte idioma, tradiciones, costumbres, símbolos, comida, música, emociones, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de un Estado-nación, estamos hablando de un territorio poblado por gente que tiene una cultura, una mentalidad, una simbología común. ¿Ok? Esa es la unidad de análisis de la teoría de North, de los órdenes de acceso abierto y los órdenes de acceso limitado. Cuando hablo de Estado-nación, hablo de país. Ahora, fíjense que es muy interesante. Hay estados, hay naciones, perdón, hay naciones que viven sin estados. Por ejemplo, Palestina.
Los palestinos son una nación, comparten tradiciones, cultura, valores, idioma, religión, pero no tienen un estado, no tienen un territorio, no tienen un país propio, no tienen un territorio delimitado. Los kurdos también son otra nación que carece de estado. Son un conjunto de personas que comparten todos estos elementos, pero que no tienen un país y tampoco tienen una administración o una burocracia propia. Perú, por ejemplo, es un estado-nación. ¿Por qué? Porque dentro del territorio del Perú, las fronteras nos hacen delimitar con Ecuador y Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Océano Pacífico, y la gente que vive en ese país, en nuestro país, comparte idioma, español, la inmensa mayoría, no se sienten identificados con la bandera roja y blanca, eh, gritan a aquellos que les gusta el fútbol los goles de la selección o sufren o lloran cuando la selección es constantemente eliminada. El festejo les evoca, la música del festejo les evoca el país, la marinera, el huayno, no, todo eso, la tecnocumbia. El peruano se identifica con eso, se identifica con el ceviche, con el ají de gallina, ¿no? Con el rachi, etcétera, etcétera. ¿Significa que todos los peruanos somos iguales? No, porque dentro del Perú, también dentro del Estado peruano, hay otras naciones que no dejan de ser peruanas. Muy importante. Son naciones que pueden hablar otro idioma, ¿no? Que tienen de repente otra cultura, ¿no? Pero que comparten estos elementos con los otros peruanos. Ese es el concepto de Estado-nación. Ahora, cuando hable de Estado-nación, entonces piensen en país. Yendo al análisis de North y los demás, lo que señalan es, la forma de analizar North es de la siguiente manera. Dicen, dentro de ese Estado-nación hay procesos de competencia, y hay procesos de competencia política y económica, es decir, de mercado. ¿Cómo se da esta competencia política? Bueno, en los países más desarrollados, es decir, en los órdenes de acceso abierto, ahí van a ver en todo caso en las siglas, OAO. Eso que dicen, ¿no? OAO, ¿qué significa eso? Open Access Orders. Open Access Orders significa órdenes de acceso abierto. Y LAO, ¿no? Laos, que lo van a ver un poquito más abajo, es Limited Access Orders, órdenes de acceso limitado. Entonces, cuando yo hablo de OAOs, estoy hablando de Open Access Orders, países con acceso abierto. Y Limited Access Orders o LAOs son órdenes de acceso limitado, que son los países en vía de desarrollo. Bueno, vuelvo entonces a esta idea, ¿no? De la competencia. En estos territorios, en estos países, siempre hay competencia política y económica. ¿Y por qué hay competencia? Porque los habitantes de ese país siempre van a tratar de generar y capturar rentas. Y cuando hablo de rentas, me refiero, puede ser dinero, pero puede ser también otro tipo de activos, puede ser tierras, puede ser diferentes activos. El punto es que tratan de capturar rentas, es decir, ingresos. Esa es la dinámica que dice North que motiva la competencia. ¿Y cómo obtenemos estas rentas? Bueno, es la diferencia entre el beneficio total y el costo total para haberlas obtenido. Entonces me dicen, pero ¿esto cómo se traduce? Bueno, vamos a ver entonces tomando el primer caso, el país, ¿no? Los países desarrollados o los órdenes de acceso abierto. En la competencia política, ¿cómo hacen? Bueno, cada 4, 5, 6 años, dependiendo del sistema político que tengan estos países, se producen elecciones. En esas elecciones, ¿qué hacen? Las personas se organizan políticamente a través de partidos y lo que tratan de hacer es ganar elecciones. ¿Cómo ganas elecciones? Con votos. Entonces, la competencia política en estos órdenes de acceso abierto se da por votos. Tratas de lograr la mayor cantidad de votos y si tienes eso, eres elegido para un cargo representativo. Esa es la parte política. Ahora, en un orden de acceso abierto, es decir, en un país desarrollado, en teoría, cualquier persona, independientemente de su condición física, económica, social, etcétera, puede participar libremente de ese proceso. En la parte económica,
la competencia también es abierta. Por eso que se dice que la competencia política es abierta, porque puede participar cualquiera independientemente de su situación. Y la competencia económica es igual. Da lo mismo quién seas, dónde vivas, cuál sea tu nivel de educación, en lo que creas, etcétera, pero tú libremente puedes abrir una empresa, quiero abrir una pizzería. Bueno, hay 200 pizzerías más, no importa. Yo quiero libremente entrar en el negocio de las pizzas y yo libremente abro mi negocio, el Estado me facilita mediante leyes, ¿no? Poder abrir este negocio, estabilidad jurídica para que no me lo cierren, etcétera. Y yo entro a competir en ese mercado. ¿Cuál es mi propósito? Generar rentas. Es decir, la competencia política lo hacía por votos, en la competencia económica lo voy a hacer por renta, principalmente por dinero. ¿Cómo puedo competir yo en lo económico? Bueno, puedo hacerlo a través de mejores precios para los consumidores o mayor calidad. Pero hay un tercer elemento. Yo puedo competir por precio, puedo competir por calidad, pero también puedo competir por innovación, es decir, darle ese plus, esa experiencia, ¿no? Entonces, esta es la magia supuestamente de los países desarrollados, que da lo mismo quién seas, libremente tú puedes participar en lo político, puedes participar en lo económico, y al haber este marco regulatorio que da estabilidad, que da garantía, que da predictibilidad, entonces la gente va a tener incentivos para innovar. Tú no vas a innovar en un país donde las reglas del juego, como se dice, no sean claras. Tú no vas a abrir una empresa en un país donde no sabes si al mes siguiente entra otro sujeto y te expropia tu negocio. No lo vas a hacer. Ahí la inestabilidad política jugaría un factor. Además, la innovación en sí es una actividad que es muy costosa y es muy riesgosa. Es decir, tú puedes invertir, tienes que invertir una buena cantidad de dinero y de recursos, de conocimiento, de personas, etcétera, para poder intentar lograr algo. Pero nadie te dice que ese esfuerzo que tú vas a hacer se concrete con un resultado específico. Es decir, nadie te garantiza que tu producto o tu servicio innovador va a tener éxito. ¿Por qué? Porque nadie te garantiza que esa invención se va a convertir en innovación, que la gente la adopte, que se difunda y que se adopte. Entonces, cuando tienes estabilidad, tienes predictibilidad, entonces sí hay incentivos para innovar. Por eso es que los países desarrollados con sistemas políticos estables y con sistemas económicos estables tienen mayor desarrollo, porque hay más actividad económica, más competencia política, más competencia económica. ¿Qué sucede en los países en vías de desarrollo? Bueno, aquí la cosa cambia. Ya no tienes la estabilidad política y económica de los países desarrollados. Aquí lo que hay es una ausencia del Estado de Derecho. ¿Pero qué significa Estado de Derecho? ¿Qué complicación? No, no es ninguna complicación. Estado de Derecho es básicamente un Estado donde todos somos iguales ante la ley. Eso es un Estado de Derecho. En los países desarrollados, por lo menos en teoría, todas las personas son iguales ante la ley. ¿Esto qué significa? Que independientemente de la cantidad de plata que tengas o no, si tú tienes un juicio porque te han afectado, ¿no? O vas a juicio porque te han afectado esto, tú sin necesariamente ser el más rico o el más poderoso podrías ganar ese juicio. ¿Cómo ocurre en un país como el Perú? El Estado de Derecho está ausente. No todos somos iguales bajo la ley. ¿Por qué? Porque tú tú la justicia en el Perú, perdón, la justicia en el Perú la compras. El que tiene plata tiene justicia. El que tiene contactos tiene justicia. Entonces, no todos somos iguales ante la ley. No hay un Estado de Derecho, que sí existe en los países desarrollados. Y en este Estado de Derecho lo que vas a tener es competencia política, pero es una competencia política que está desregulada. ¿Qué significa esto? Está marcada por la informalidad, la violencia y la coerción, es decir, la amenaza. Casos concretos que siempre ocurren en el país. ¿Qué pasa cuando hay una marcha? Bueno, hay una marcha, por ejemplo, contra una minera. Los trabajadores salen y bloquean las carreteras y dicen: las mineras están explotando el recurso, pero no distribuyen la riqueza, el ingreso de manera equitativa con la gente. Bueno, ahí lo que están haciendo es entrar a una forma de competencia política exacerbada.
O sea, lo que están haciendo los pobladores, ¿no? Los mineros o las poblaciones que entran a huelga es, mediante violencia y coerción, tratan de imponer sus términos. En un país desarrollado, esto no se daría. ¿Por qué? Porque el marco institucional, las leyes, serían lo suficientemente fuertes y funcionales para determinar de antemano, ¿no?, que las empresas mineras que extraigan tanto recurso tengan que destinar cierta cantidad de ese recurso a, o esas rentas que generaron a, ¿no?, mediante, por ejemplo, impuestos o ganancias directas a las personas que son parte de la mina o mediante acciones, etcétera. Lo que significa es que hay una protección legal. ¿Ok? El problema es el siguiente. ¿Cómo se da también a nivel económico? Bueno, a nivel económico, si tienes informalidad, no vas a tener una economía libre. ¿Qué significa una economía informal? ¿Cómo se hace respetar la ley en una economía informal? Piensen en el caso de Juliaca, ¿no? Juliaca es la segunda economía informal más grande del Perú después de Lima. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir para allá. Juliaca es uno de los sitios más feos del Perú, realmente es una ciudad horrorosa, que funciona en base al contrabando. Todo es contrabando. Entonces ahí si alguien quiere tener algún negocio, ¿no? Ese negocio va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque si quieres, por ejemplo, no sé, vender algún producto, probablemente te lo consigan de contrabando por otra parte. No vas a poder competir con precio. ¿Podrías competir con calidad? Sí, pero también, si estás importando grandes volúmenes de algo, tú puedes manipular los precios y tampoco permitirías que por precios ese negocio que recién empieza pueda competir. No solamente sería eso, también sería el hecho de que esa persona, si no tiene los contactos, no solamente económicos, sino también políticos adecuados, esa persona va a estar indefensa. ¿Qué quiere decir? No conoces a la policía, a los gobernadores regionales, ¿sabes?, o a las mafias locales, no estás conectado en el entorno, vas a estar en una posición de desventaja. Y frente a una potencial amenaza que tú plantees en términos económicos a las clases económicas dominantes de la zona, lo que van a hacer es van a mandarte matones para que te quemen el negocio. Es decir, no hay Estado de Derecho, no hay estabilidad, no hay predictibilidad. Entonces aquí la competencia política y económica no es abierta. La competencia política y económica está determinada previamente por el estatus político y económico de los agentes. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en este tipo de entornos lo que vas a tener son las famosas coaliciones dominantes. Es muy difícil que, es casi imposible de hecho, que una sola persona o una sola empresa controlen todo un negocio, todo un rubro. Es imposible casi. Pero lo que sí puedes hacer es encontrarte con pares que tengan un poder similar para asociarte y formar una coalición dominante. ¿Ok? Entonces, lo que vas a tener son coaliciones dominantes excluyendo a los otros subsectores de la sociedad en términos políticos y económicos. Y esa coalición dominante es la que tiene poder para determinar cuáles son las reglas del juego, las leyes. ¿Cómo lo hacen? Con su poder político, con su poder económico, pueden comprar poder político. ¿Mm? Los famosos lobbies, las coimas, etcétera. Aquellos que tengan poder político también pueden adquirir poder económico. ¿Cómo? Porque si están en el poder político, van a facilitar licitaciones, van a favorecer a ciertos clientes y sobre esa base van a tener algún tipo de renta, algún tipo de repartición. Son las colisiones dominantes que regulan de manera informal, ilegal y muchas veces apelando a la violencia y a la coerción, tanto el mercado económico como el sistema político. Aquí entonces lo que vas a tener es una competencia imperfecta. Porque, ¿qué pasa? En una economía abierta, libre, la gente va a un mercado y simplemente dice, ah, yo quiero comprar un libro. Este de acá, este libro, esta me lo vende a 5 y este me lo vende a 4. Bueno, obviamente voy a ir al que me lo está vendiendo a 4. Pero no hay ninguna amenaza. Esa persona libremente va, ¿no? Y los vendedores libremente van estableciendo sus precios. Pero si tú estás en una competencia imperfecta, no hay precio que sea determinado por el mercado. El precio lo puede determinar unilateralmente la coalición dominante. ¿Cómo? Puede manipular oferta y demanda. Ah, hay un exceso de esto, la gente no está, la gente está subiendo, ¿no?,
está bajando el precio esto porque hay mucha venta. Vamos a bajar la cantidad de oferta. Uy, está aumentando el precio. Bueno, porque hay escasez. Tú puedes controlar desde lo político y desde lo económico el precio. Y como el mecanismo del precio está sometido, entonces no vas a tener ningún incentivo para innovar. Ahí vayan dándose cuenta ya de qué importante es lo político y lo económico. Porque si no te dan estabilidad, tú no vas a tener ningún incentivo para innovar. Porque innovar significa tener la capacidad de colaborar. Tú no innovas solo, innovas en colaboración. Si tú vives en un entorno de LAO, o sea, de orden de acceso limitado, lo que menos vas a tener es confianza. ¿Por qué? Porque una sociedad, un mercado, un Estado que está afectado por la violencia, la coerción, la coima, la corrupción, la ilegalidad, lo que menos vas a tener tú es confianza en otros. ¿Por qué? Porque incluso si es que tuvieras confianza y fuera lo suficientemente gil para invertir, tampoco te daría ninguna seguridad el sistema legal de ese país. Ponte que innovas algo, sacas algo original y a los 2 días te copian 3 empresas lo que estás haciendo. ¿A quién le vas a ir a reclamar para que sancionen a esas empresas? A Indecopi. ¿Qué rol, qué poder tiene Indecopi para sancionar los plagios, las copias, ¿no? La violación de propiedad intelectual en el Perú? Ninguna, ninguna. Entonces son países que, debido a su débil estructura, no tienen capacidad para sancionar las leyes. Por lo tanto, no tienes ningún incentivo para innovar. Así que en esta primera parte, simplemente lo que quiero que tengan claro es por qué se llama orden de acceso abierto. Se llama orden de acceso abierto porque es libre para que la gente participe en lo político y en lo económico para competir por rentas. Pero en los órdenes de acceso limitado, ¿no? Por eso es que se llama limitado, porque la gente está limitada para participar. Lo que tienes es ausencia de Estado de Derecho, no todos somos iguales ante la ley, hay informalidad, violencia y coerción, tienes el surgimiento de coaliciones dominantes o grupos de poder que te imponen una sumisión del mecanismo del precio. Y al tener una competencia imperfecta, es decir, una competencia intervenida, alterada, no vas a tener ningún incentivo para innovar. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Van entendiendo? Si alguno de ustedes me hace algún tipo de gesto, si no han entendido, por favor, con toda confianza me dicen, no entendí nada y yo encantado les explico. Muy bien, gracias Juan. Perfecto. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Ahora, estábamos hablando de los órdenes de acceso abierto. Son únicos, es solamente órdenes de acceso abierto. Pero los órdenes de acceso limitado, según la teoría de North, no son todos iguales. Hay órdenes de acceso limitado o países menos desarrollados que tienen sistemas políticos y económicos mucho más inestables mucho más inestables que otros, mucho más disfuncionales que otros. Y en este caso lo que hacen North y compañía es clasificar los diferentes órdenes de acceso limitado. Aquí lo que hay entonces es una clasificación de países en vías de desarrollo, de peor a mejor sistema político económico. ¿Ok? Entonces, los peores, los más fregados, son lo que North llama los órdenes de acceso limitado frágiles. Estos son lo más débiles de todos. ¿Qué hay en un orden de acceso limitado frágil o en un país súper desarrollado, súper subdesarrollado y pobre? Hay países en los cuales en estos órdenes el Estado casi ni existe. O sea, puede existir como no puede existir, pero si existe es muy débil y muy pequeño. ¿Ok? Y por no tener una administración, un aparato burocrático, no vas a tener un gobierno. Son países descabezados. Piensen, por ejemplo, no son muchos los casos, pero piensen en Somalia, o piensen en, bueno, Somalia, Somalia sería el caso más, Afganistán hasta cierto punto, ¿no? Pero piensen en los países más inestables. Aquí a veces el gobierno puede o no puede existir. Entonces, como no hay gobierno, lo que tienes es una competencia política constante. ¿Quién toma el poder? En estos países predominan las bandas terroristas, las bandas delincuenciales, los carteles de drogas, que son las organizaciones que van a tratar de controlar las rentas, es decir, controlar el poder económico, apelando a un poder político. Como el poder político formal no existe, es decir, no hay un gobierno, no hay un Estado, aplicas un poder político informal, como a través de la violencia y la coerción.
Entonces lo que vas a tener es facciones peleándose entre sí, matándose entre sí. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tener control y distribución de las rentas mediante el uso y despliegue de la violencia. El problema aquí es que en un territorio así, de plena violencia, ¿no? Lo que vas a tener es constantemente incertidumbre. Vas a tener una absoluta inestabilidad. Y en esta absoluta incertidumbre es muy difícil que tú te atrevas a innovar, a invertir, etcétera. El otro problema que surge en estos órdenes de acceso limitado frágiles es que como hay violencia, no hay confianza, la capacidad de las partes de comprometerse a cumplir cosas es muy limitada. No hay ninguna ley que se pueda sancionar, es solamente creer en la palabra del otro. Pero muchas veces esa palabra puede ser retirada, ¿no? Y te pueden afectar por ser crédulo, por ser ingenuo, y vas a terminar perdiendo. Entonces, es un entorno donde no hay confianza, donde hay incertidumbre, alto nivel de riesgo, mucha violencia, ¿no? Pero sin embargo, aún en estos entornos tan deprimentes, con el paso del tiempo lo que puede pasar, ¿no? Es que algunas facciones que se van uniendo finalmente terminan consolidándose como la coalición dominante. Es decir, sacaron de juego, no sé si hablamos de los carteles de droga, los más grandes sacaron a los más chiquitos, ¿no? Y se consolidaron en los carteles más grandes. Entonces, esos carteles, ¿no? Que usan la violencia pueden con el tiempo constituirse de alguna u otra manera en una especie de poder político estable. Si con el paso del tiempo este poder político estable va endureciéndose, es decir, las reglas se van endureciendo, se van haciendo, se van consolidando, podemos pasar a una segunda parte que son los órdenes de acceso limitado básicos. Aquí ya existe un gobierno y este gobierno va a ser la coalición dominante. Puede provenir de estas organizaciones que les dije, ¿no? Violentas, delincuenciales, como también a través de un pacto social donde los diferentes grupos no necesariamente recurren a la violencia, por lo menos no a la violencia física, son capaces de limar sus diferencias, pero forman coaliciones dominantes, en este caso de orden más democrático, pacífico, y configuran un gobierno. Este gobierno sí va a tener una cualidad fundamental para que se considere un orden de acceso limitado básico. La característica fundamental es que ese gobierno que se ha consolidado o esa coalición dominante que se ha consolidado tenga el monopolio de la violencia. Este es un principio incorporado por el sociólogo alemán Max Weber, que dice que el Estado tiene el monopolio de la violencia. ¿Qué significa esto? Que si hay una, por ejemplo, actos subversivos o marchas violentas o se rompe la ley, el Estado tiene el deber y el mandato de utilizar la fuerza, es decir, la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, para suprimir a los violentistas. Y que el ejercicio de ese monopolio de la violencia es un ejercicio legal, o por lo menos es un ejercicio que está legitimado, ¿ok? Que tiene respaldo. Entonces, en los lados básicos, en los órdenes de acceso limitado básicos, ya hay un gobierno coalición dominante que tiene el monopolio de la violencia. Aquí lo que sucede es entonces tienes esta coalición dominante que es el gobierno y alrededor de esa coalición dominante van a satelitar organizaciones no estatales. Satelitar organizaciones no estatales. Las organizaciones no estatales son todas aquellas organizaciones, empresas, fundaciones, universidades, llámenlo como quieran, que no cumplen una función política o de administración política, pero cuya cercanía al poder les permite tener ciertos beneficios. ¿Cómo se logran esos beneficios? Mediante los contactos personales, los famosos lobbies. ¿Ok? Entonces, no es que estos órdenes sean frágiles. No, no, no. Aquí no es la violencia de todo el mundo contra todo el mundo. Acá ya tienes una coalición dominante, una especie de gobierno. Alrededor de ese gobierno van a circular las organizaciones no estatales. El punto puede ser que con el paso del tiempo, estas organizaciones no estatales proliferen, es decir, surjan más. Y el gobierno o la coalición dominante decida, mira, ¿sabes qué? En realidad sería mejor si ampliamos el acceso a todos, ¿no? Porque va a ser mejor finalmente para nuestro territorio, para nuestro país. Vamos a generar una competencia, vamos a ir perfeccionando
la competencia ya va a dejar de ser menos imperfecta y vamos a dejar que las fuerzas ¿no? de la economía, de la sociedad, empiecen a funcionar por su cuenta. ¿Esto cómo se traduce? En que este orden, ¿no? Con esta coalición dominante, va a decretar un cierto número de leyes y esas leyes básicas van a ir regulando el comportamiento de estos agentes o organizaciones no estatales y finalmente se van a consolidar en el tiempo lo que se llama el endurecimiento institucional. Si se logra cierta estabilidad, donde esa coalición dominante ha ampliado el acceso de las organizaciones no estatales, y ya no hay privilegios de unos sobre otros, por lo menos no tan marcados, pasamos al tercer nivel. Y aquí tenemos los órdenes de acceso limitado maduros. Aquí ya tienes un gobierno fortalecido. Aquí ya tienes un sistema de leyes que puede no ser perfecto, pero que funciona relativamente. Ante esta situación de estabilidad, donde ya no necesitas tener un contacto político, sino que el marco legal ya te permite cierta participación, lo que vas a tener es un aumento de ¿qué? Del capital social. Y el capital social es la palabra rebuscada de la ciencia política, la sociología, para referirse al nivel de confianza que tiene una sociedad. Una sociedad con alto capital social es una sociedad donde la gente confía en la gente. Una sociedad donde hay bajo capital social o nulo capital social es una sociedad donde la confianza no existe. Y si no existe confianza, la gente no se va a interrelacionar, no va a generar asociaciones, no va a generar empresas, la gente se va a mantener con miedo. Aumenta el capital social producto de la estabilidad política y económica, inmediatamente se va generando un círculo virtuoso. Esto obviamente va a dar mayor predictibilidad y estabilidad, y eso sí va a ser un incentivo para invertir y para innovar y para competir. Entonces, lo que puede pasar es que con el tiempo este mecanismo, ¿no? Imperfecto aún, pero funcional, dé paso a un siguiente nivel, que es las condiciones de entrada, lo que se llaman doorsteps, ¿no? Las escaleras de la puerta. Y este es un periodo de transición de un país en vías de desarrollo relativamente estable, es decir, un orden de acceso limitado maduro, hacia un orden de acceso abierto, es decir, hacia un país desarrollado. ¿Cuáles son esas tres características que tienen que cumplir estos países subdesarrollados más estables para pasar a convertirse en un país desarrollado? Bueno, tienen que tener gobiernos democráticos y de libre mercado, economía libre y gobiernos democráticos. ¿Qué significa gobiernos democráticos? Que son gobiernos que te dan elecciones transparentes, que te aseguran que todos tienen la misma participación, que no hay fraude electoral, que el financiamiento no favorece a unos y perjudica a otros, etcétera. Ese es el periodo de transición. Para que se logren ese paso completo, entonces vamos a tener tres cuestiones. Uno, legítimo y efectivo respeto o conducción del Estado de Derecho. Esos estados-nación, esos países que quieren ser desarrollados, tienen que garantizar un Estado de Derecho. Fundamental. ¿Y eso qué significa? Garantizar que todos somos iguales bajo la ley. Segunda condición es que todos los actores, es decir, todos los agentes, las empresas, los individuos que participen en la vida política, económica y social de ese país, puedan generar o producir organizaciones no caudillistas. ¿Qué significa esto? El caudillismo es el liderazgo, ¿no? Excluyente, es el liderazgo que se centra en una sola persona y donde el peso de toda una organización recae en esa persona. En el caso, por ejemplo, no sé, en el Perú, a nivel político, el aprismo recaía todo el peso en Alan García, era una organización caudillista. Cuando estábamos hablando ¿no? de la izquierda en el Perú, por lo menos la izquierda antigua, estábamos hablando de ¿no? la izquierda unida, con Barrantes Lingán, el fujimorismo con Keiko. Tenemos el caso del Partido Morado, que antes era Julio Guzmán, pero no lo pillaron ahí saliendo, corriéndose de la casa de una chica, y bueno, todo un tema. El punto es el siguiente: las empresas, o los partidos políticos, las organizaciones en el Perú aún siguen dependiendo del caudillo. Se muere el caudillo y ¡pum! Fracasa la empresa, fracasa la universidad, fracasa el partido. Para que uno dé el salto de un país
de acceso limitado, un país de acceso desarrollado, lo que hay que tener es gente que sea capaz de dejar un legado, pero que una vez que termina ¿no? su pasada mejor vida, que esa organización se mantenga, que no dependa de caudillos, sino que dependa de instituciones, de reglas de juego. Y finalmente, que esos países que están haciendo la transición hacia el desarrollo tengan la capacidad de controlar sus fuerzas internas domésticas, tanto policiales como militares, para que no abusen de la población y también que tengan la capacidad de rendir cuentas de su gestión a los ciudadanos. Entonces, si se logran esas tres condiciones, con el paso del tiempo podemos tener el paso de un país en vías de desarrollo con un orden maduro hacia un país que es un orden de acceso abierto. Ejemplos, y con esto voy a terminar para dar después el pequeño descanso. En un orden de acceso limitado, frágil, como les dije, Somalia, Afganistán. Países con órdenes de acceso limitado básico. Aquí la lista es larga, pero por ejemplo podemos tener Corea del Norte, podemos tener Venezuela, podemos tener Bielorrusia, podemos tener Rusia, ¿no? Etcétera. Y países con órdenes de acceso limitado maduro. Bueno, sorprendentemente el Perú está entre básico y maduro. Podemos tener aquí, no sé, pues Costa Rica, eh, Sudáfrica, etcétera. ¿Qué países están en condición de entrada o que estaban en condición de entrada? Bueno, países que lo lograron, España en su momento, Portugal, ¿no? De acá de América Latina iba a ser Chile, pero Chile no lo logró, ¿no? Finalmente ahorita Chile está con un gobierno muy, muy malo y bueno, no lo pudo lograr. Pero es un país que estuvo a punto de hacer la transición. Y países desarrollados, bueno, por lo menos todavía Estados Unidos, Canadá, Suecia, etcétera. Así que ahí tienen un repaso más o menos importante. Vamos a dar un descanso aquí porque ha sido mucha información. Si quieren, vamos a dar unos 10 minutos de descanso. Al retorno, si tienen algún tipo de preguntas, por favor, con toda confianza, me las hacen porque reconozco que esta parte es la más pesada del curso. Esta es la parte más pesada del curso, se los prometo. Esta es la parte más densa y por eso parto con esto. Pero esta es la cuestión más pesada. Si no entendieron algo, por favor, me avisan, ¿ok? Así que vamos a dar unos 10 minutitos de descanso y volvemos.